Ahora con la regla de la cadena. La regla de la cadena sirve para derivar la composición de dos funciones, es decir, yo tengo dos funciones. Vamos a poner un ejemplo para que veáis, que después haremos, Vamos a poner la página siguiente para que veáis a qué me refiero. Yo tengo, por ejemplo, que derivar esta función. Y alguno puede pensar que ya sabe, pero no sabe. Nosotros lo que sabemos derivar esto. Eso sí lo sabemos derivar, ¿no? Bajaba el 7 y tal. También sabemos derivar el polinomio. Este que hay aquí debajo, pues también sabemos. La derivada es 4x, ¿no? Más, esto he puesto una i. 4x más 1, luego sería más 0, pues no, o sea, estas dos sabemos derivarlas. Pero esta, ni idea. No sabemos, porque es como una combinación de las dos. De hecho, si tú le das un valor a la x en esta función de aquí, vamos a centrarnos en esta. Por ejemplo, x igual a 13. ¿Qué haríamos con el 13? ¿Elevarlo a 7 o meterlo en el polinomio? Meterlo, es decir, meterlo aquí o elevarlo a 7. Pues evidentemente lo metéis aquí, ¿no? O metéis aquí el número y lo que da, luego lo eleváis a 7, ¿no? Es decir, esto se puede considerar una composición de dos funciones. Esta función que tenemos aquí, esta. Se puede considerar la composición de dos funciones. Una sería el polinomio y la otra sería elevar a 7. Sería la composición de estas dos funciones. De manera que la primera que actúa evidentemente es el polinomio, porque tú le das un valor a la x y haces el polinomio. Y la última es elevar a 7, porque lo último que haces es elevar a 7. Vamos a ver cómo se deriva ese tipo de funciones y cómo se formaliza eso, que la formalización a lo mejor cuesta un poquito más. Mirad, yo voy a tener dos funciones. F y G. ¿Vale? Y luego voy a tener una tercera función que es la función f compuesta de g. Y mi objetivo es cómo se deriva esto. No sé derivar esto. Pues la regla de la cadena no la demostramos, pero es verdad. Dice que cuando tengas que derivar una composición, ¿vale? Que te fijes en qué función actúa primero y qué función actúa después. Vamos a ver, esto lo hemos visto en el tema anterior. Primero hay que hacer f de x y cuando ya está hecho se hace g de lo que da, ¿no? Es decir, la composición de dos funciones consiste en que a la x primero le hago actuar f y al resultado le hago actuar g. ¿No es así? Vale. Espera que se pare esto un poco. Vale, entonces, bueno, pues ¿cómo se deriva esto? Pues esto se deriva así. La última función que actúa, la primera es f y la segunda es g. Pues la última es la primera que se deriva. Y se multiplica por la derivada de f. Hay que multiplicar las dos. Pero cada una se deriva sobre lo que actúa. Es decir, ¿sobre qué actúa f? Sobre x, ¿no? Pues esta se deriva en x. Voy a cambiar de color. ¿Sobre qué actúa g? Sobre este paréntesis, ¿no? Sobre f de x. Pues esta se deriva, pero en f de x. Esto uno se queda patidifuso cuando lo ve. Dice, ah, vale. ¿Y esto qué es? Hay que derivar f en x y g en f de x. ¿Eso qué es? Entonces, hasta que no se hacen ejemplos, esta es la famosa regla de la cadena. Pero hasta que no se hacen ejemplos, uno no entiende naica. Así que vamos a ponernos ya con los ejemplos. Voy a copiarlo otra vez, que si no... Vamos a ver. Vamos a volver al azul. Y voy a escribir aquí en una esquinica lo que acabamos de decir. Que si tengo una composición de funciones, la derivada es el producto de las dos derivadas de las dos funciones, pero la f en lo que actúa y la g en lo que actúa. La g actúa en f de x. Y esto multiplicado, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues al ejemplo 10 y lo vemos. Ejemplo 10. Va a quedar al principio, enseguida se abre la luz, se hace la luz, ya veréis. El apartado i dice que derivemos esta función. Y igual, o f de x igual, es lo mismo, a esta. ¿Os dais cuenta que es la de antes, que es un polinomio elevado a 7?
y que cuando yo le doy un valor a la x, la primera que actúa es la función que eleva a 7 y la segunda que actúa es la función 2x² más x más 3. Esto ya lo hemos hecho antes. Esta sabemos derivarla y esta también, ¿no? 4x más 1. Bueno, pues según dice la regla de la cadena, yo tengo que derivar primero la g, ¿no? La g. ¿Lo veis? La g es la que eleva a 7. Y yo tengo aquí su derivada. ¿A que sí? Entonces yo teóricamente debería de poner que la derivada de mi función se llama f. La derivada de f es, primero se deriva 7 por no sé qué al cuadrado, ahora lo veremos. Más de uno pensará que tengo que poner x². Pues no, ahora veremos eso. Volvamos arriba. Es derivada de g por derivada de f. Vamos a poner aquí f y después sigo explicando. Esto, si estuvieseis viendo los vídeos, que sé porque veo la gente que lo ha mirado, veo que casi nadie los está mirando, y si los estáis mirando es con muchísimo retraso. Si los estuvieseis mirando, pues podríamos ir con las dudas bien. Hay que hacer la derivada de esto, ¿vale? En vez de poner eso, si queréis ponemos, pues como ya la tengo hecha, vamos a poner la derivada de la primera función. 4x más 1. Bien, ¿y por qué esto me lo he dejado sin poner? Pues porque resulta que nosotros tenemos que hay que derivar g, sí, lo pone aquí arriba. Hay que derivar g, pero no hay que poner x, hay que poner f de x. Es decir, mejor estudiarlo así. Hay que derivar g sobre lo que actúa. Es decir, la función que eleva a 7 no la puedo derivar sobre x, no puedo poner 7x², porque no es x elevado a 7. Si fuese x elevado a 7, yo pondría 7 por x². Pero como no es x, que es un polinomio, pues se pone 7 por el polinomio al cuadrado. Es decir, en vez de 7 por x al cuadrado, yo no pongo una x, porque la función que eleva al cuadrado, que eleva a... ay, Dios mío, encima me equivoco. Elevado a 6. Aquí también lo he puesto mal. Os voy a volver locos. 7 por x elevado a 6. No sé si antes lo he puesto mal. ¿Lo he puesto antes mal? No lo sé. Bueno, de hecho no sé ni dónde está. Ah, no, antes lo he puesto bien. Vale. Entonces decía que tú derivas sobre lo que actúas, es decir, la función elevar a 7 actúa sobre un polinomio. Pues si actuara sobre x, 7 por x elevado a 6. Si actúa sobre un polinomio, 7 por el polinomio elevado a 6. Y luego se deriva la otra función. La otra función es el polinomio. Pues ponemos su derivada, 4x más 1. Como me imagino que mucha gente se habrá hecho un poquito de lío, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo. Todavía no vamos a seguir el orden que hay aquí, ¿eh? Vamos a hacer ahora el quinto. El quinto dice, de aquí del mismo ejemplo, la quinta, que dice f de x igual al seno de x² más 2x. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora se entiende mejor, porque la primera vez cuesta un montón. Si yo tengo que derivar esto, yo diría que aquí hay un polinomio y la función seno claramente. Y yo sé derivar tanto la función seno, porque la derivada del seno de x es el coseno de x, como ese polinomio. Ese polinomio su derivada es 2x más 2. Luego sé derivarlo. Bien, si yo ahora tengo que derivar esto, yo diría que la primera función que actúa, si yo le doy un valor a la x, es el polinomio. Yo primero hago esto, ¿no? Y cuando ya está hecho, hago el seno. Bueno, es decir, ¿lo último que hago es el seno? Pues la última es la primera que se deriva, pero no sobre x, porque el seno no es el seno de x, es el seno de todo esto. Derivo primero la última función, la del seno, por la derivada de la primera función que actúa. La primera función es esta.